ustedes saben que aquí decimos que no existen casualidades y por alguna razón ayer empezamos con el tema de las bodas de Caná y el milagro de la conversión del agua en vino. Hoy vamos a continuar con esa segunda parte, pero estamos hablando específicamente del primer milagro que hizo el Señor para mostrar su gloria y para que los discípulos recibieran una bendición muy grande. Y por eso entonces yo quiero que hablemos de un testimonio actual, presente y real de nuestra hermana Mónica. Ustedes saben que ella ha estado sufriendo un proceso con su enfermedad desde que fue diagnosticada hace más o menos 2 meses, 3 meses. Y no solo eso, sino que ella tiene varios otros procesos patológicos en su cuerpo. Entonces ha sido una prueba bastante grande la que ella ha tenido que sufrir. Sin embargo, hablamos hace un rato sobre lo que el Señor ha hecho en su vida. Entonces yo quisiera, Mónica, por favor, que le contara a todos los presentes qué es lo que ha pasado con su vida. Quería decirles que por Dios bondadoso Señor me ha sanado totalmente. Tuve una cirugía hace un mes de una mastectomía total de la parte izquierda y lo difícil que ha sido pues la cirugía, siempre dolorosa, siempre complicada, pero Dios siempre estuvo ahí como para hacerme las cosas más fáciles. En ningún momento, o sea, siempre he sentido de que no puedo más porque siempre está el Señor ahí conmigo y no me exige más de lo que yo no puedo dar. Ayer fui a ver al oncólogo y al mastólogo que tenía ya las citas, y el oncólogo cuando me vio la herida me dijo, le sacaron hasta los malos pensamientos, porque pues fue una cirugía invasiva que va desde la mitad del pecho hasta más arriba de las axilas. Y luego empezó a mirar los papeles porque ya había salido la patología. Me había tocado ir 2 veces por urgencias al cancerológico y a la Sabana para que me drenaran, porque la herida se me llenaba de líquido y pues no habían citas con ellos antes. El caso es que el oncólogo me dijo que había quedado limpia, que me habían sacado hasta los malos pensamientos, que la cirugía había sido todo un éxito y que realmente no había quedado nada y no me iban a hacer quimio. Supuestamente ayer era para que decidieran qué tipo de quimio se me hacía. En ningún momento se había pensado que no iba a haber necesidad de quimio. Y ayer el oncólogo me dijo, no va a haber necesidad de quimio, está sana. Entonces, es un milagro, verdaderamente un milagro de Dios. Amén. Qué buena noticia, Mónica. Gracias, Lucía, gracias. Nos gozamos Amén. de recuperación y sanidad completa. Sí, sí, Fe, y les agradezco a todos porque sé que el grupo está orando por mí y esas oraciones. Así es, le damos gracias al Señor por este y tantos otros milagros que ha hecho y hará en cada uno de nosotros. Así es. Amén. Bueno, le damos las gracias y el reconocimiento al Señor y a su misericordia, porque este ejemplo vivo debe tocar nuestro corazón, porque estamos en un tiempo muy difícil, hermano. Es un tiempo de tanto racionalismo,
Cuando digo racionalismo, estoy hablando de que solamente la mente pareciera llevar la batuta en la vida de muchos, porque la mente está siendo fortalecida de muchas maneras nefastas y oscuras, por los medios de comunicación, por las malas noticias, por las buenas noticias también, que no son precisamente tan buenas, a nivel periodístico me refiero, por los deportes que han saturado las noticias. Entonces tenemos como creyentes una batalla para que nuestro espíritu realmente reciba, reconozca, medite y acepte la palabra de Dios como algo real. Es que pareciera que cuando hablamos de milagros es como algo que le ocurre de pronto a los demás, pero a mí no. O es algo que ocurre en la iglesia de al lado, pero en esta no. Y resulta que el Señor quiere hacernos crecer en fe, en sometimiento, en rendición, en comunión con Él, y por eso es que está en estos tiempos haciendo grandes obras, pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Por eso vamos a continuar con el tema y les pido, hermanos, que abran bien su corazón, ábranlo conscientemente en este momento. Señor, te presento mi corazón, quiero que lo toques con tu palabra y que sacudas mi espíritu, lo quebrantes. Ayer veíamos desde el versículo 1 hasta el 7 del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Lo denominamos la preparación del milagro. Habíamos quedado en que el Señor había sido invitado a unas bodas, entonces María le dice que falta el vino y Él le respondió de una manera dándole a entender que todavía no era el tiempo para que Él empezara a obrar. Sin embargo, seguramente en ese momento oró al Señor, porque era lo que hacía continuamente, oró a su Padre Celestial para conectarse con la voluntad de Dios y toma la decisión de hacer el milagro que vamos a describir hoy en la palabra. Estaban las 6 tinajas de piedra listas con el agua. El Señor les había dicho, en el versículo 7, dice, Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué tenemos aquí? Imaginémonos la escena. Estamos en el primer siglo de la era cristiana, una vivienda seguramente humilde, una invitación al matrimonio. Vemos que hay invitados por todas partes. El Señor Jesucristo está en alguna de esas partes un poco alejadas de toda la multitud y recibe entonces de su Padre Celestial el permiso mejor de hacer el primer milagro que va a servir de testimonio para muchas otras señales más adelante. Entonces Él dice a los siervos, llenen de agua las tinajas. Fue lo primero que vio a su alcance. Seguramente esto estaba dentro de su discernimiento eterno. Él ya sabía lo que iba a pasar. Pero va a tomar un elemento que tiene que ver con la ley de los judíos para mostrar la gloria del nuevo pacto.
Estos milagros no son solamente una historia bonita o algo que le ocurre a los demás, son enseñanzas para aplicar en cada circunstancia. Por eso tenemos que entender que aquí cada cosa tiene un simbolismo profundo. El agua, por ejemplo, es vida, lo sabemos, el agua es vital, pero no tiene sabor. En cambio el vino también es vida porque es líquido, pero además es gozo, es alegría y es sanidad. En la antigüedad el vino era usado para tratamiento de ciertas afecciones digestivas y afecciones de la piel como antiséptico. Ya vamos a hacer un pequeño análisis de lo que es el vino en la antigüedad. Entonces, estas dos figuras, el agua y el vino, son un ejemplo de cómo es necesario que nuestra vida sin sabor, nuestra vida insípida por el pecado, se convierta en una vida espiritual. Pero aparte de eso, la vida cristiana también puede tener muchos matices, muchas pinturas de falta de sabor mientras andamos en la carne y no hemos logrado entrar en el reposo de Dios. Por eso esta conversión de agua en vino es la figura de la transformación espiritual que cada uno de nosotros debe anhelar, ansiar, buscar y lograr a través del poder del Espíritu Santo, porque ese es el trabajo de Dios y es el propósito de Dios. No es algo solamente reservado para unos pocos, es para todos los creyentes, que esa vida sin sabor se convierta en una vida llena de gozo y de sanidad. Por eso es necesario que seamos partícipes del milagro, porque vamos a ver a varios protagonistas aquí en esta historia, pero vamos a ver que a uno de estos protagonistas simplemente el milagro los tocó, parece que les resbaló y no hizo todo el propósito de Dios para ellos. Pero sabemos que muchos de los milagros en la Escritura le ocurrían a los que lo pedían. Cuando el Señor andaba en esta tierra, a los enfermos se le acercaban a Él y el Señor les preguntaba: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? Y el enfermo decía: Señor, dame tal cosa, tal otra. Si queremos ver milagros en nuestra vida, tenemos que sacudir una indiferencia que Satanás siempre quiere colocar. Es una indiferencia, una pasividad, un congelamiento de nuestro espíritu y de nuestro corazón, donde a veces estamos viendo el milagro al frente y no nos conmovemos. Espero que se hayan dejado tocar por el testimonio de Mónica, porque tenemos aquí una historia completamente real de una persona que empezó con nosotros, no sabía que estaba enferma, después de un tiempo le hacen el diagnóstico y ahora los mismos médicos certifican que hay una sanidad. Eso puede provocar uno de dos efectos: o nos toca profundamente o nos deja insensibles. Y nosotros escogemos, porque aquí más adelante vamos a ver qué es lo que pasa, como dije antes, con algunos de los protagonistas. En el versículo 8, 9 y 10, entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. A ver, ¿qué protagonistas tenemos aquí? Pues en primer lugar estaba el Señor Jesucristo, obviamente. Después, María, la madre de Jesús. Los discípulos. Aquí empiezan a entrar en escena los siervos y el encargado de la boda, el maestresala. Y el maestresala va y habla con el novio.
Pero ¿a quiénes va a tocar el milagro? Voy a adelantar esto. Solamente a los discípulos y con seguridad pues a María, la madre de Jesús. Pero vamos a ver que el resto parecen impermeables. La fe de ellos iba a ser confrontada en este preciso momento donde el Señor dice: llenen las tinajas y ahora saquen y llévenle al encargado de la boda. En ese momento, cuando sacan lo que antes era agua, ya debía ser vino. Ya en este caso, algunos de los siervos, si es que no todos, se habían dado cuenta que algo extraordinario había pasado. Pero vamos a ver que estos siervos no figuran en ninguna parte del pasaje como que se hubieran convertido o se hubieran vuelto seguidores de Jesucristo. Esto es un campanazo de alerta, porque el maestresala recibe el vino y él no sabía de dónde venía. Seguramente pensó en lógica humana que el novio tenía oculto el vino mejor, por eso va y lo felicita después. Él aparentemente no se dio cuenta del milagro, pero estoy seguro que más adelante algún criado debió haberle dicho: Señor, hay un invitado aquí que nos dijo que llenáramos las tinajas de agua y después cuando nosotros fuimos a sacar ya estaba convertido en vino. Esto probablemente haya sido un milagro. Los invito a que miren a estos siervos y a este encargado de las bodas y los vean como personas indiferentes. Porque si se hubieran convertido, alguna parte de la escritura nos hubiera dejado el registro. Y eso es una alarma, una alerta hacia nosotros cuando vemos milagros y no nos dejamos tocar en el corazón. Es el corazón duro del que habla la Biblia, que es el resultado del pecado y de las acechanzas del diablo, de nuestra indiferencia y de no cultivar la fe. Como hijos de Dios tenemos que desechar todas esas 4 cosas, limpiándonos de pecado, resistiendo a Satanás, permitiendo que la fe crezca y que seamos tocados por el Espíritu Santo siempre que venga una palabra de parte de Dios o un testimonio. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Aquí ya había un testimonio de los siervos, y que seguramente fueron a comentarle al encargado. Hubo una transformación del agua en vino, y no una, sino todas las tinajas presentan en este momento el vino. Ustedes imagínense al maestresala probando, catando el vino y descubriendo que era de magnífica calidad. El nuevo pacto se basa en la transformación, precisamente. Por eso es que este milagro es tan importante. La nueva criatura es transformación. Antes era el hombre de pecado, ahora es una nueva creación, convertido de agua en vino. Pero los dones y el fruto del Espíritu Santo también son una creación de Dios en el siervo, en el Hijo de Dios. Son una transformación que cualquiera de nosotros está en capacidad de pedirle a Dios. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero ser útil en tu obra porque tú me has bendecido de muchas maneras. Señor, yo he presenciado cosas grandiosas de parte de ti, milagros, Señor. Por tanto, no me dejes salir de este mundo con un corazón de piedra o indiferente. Tócame, Señor, y dame esa transformación a todo nivel, que yo pueda dar testimonio de ser una nueva criatura, que mi boca habla nuevas cosas, que mi mente piensa nuevos pensamientos, los tuyos, Señor, no los del mundo. Que ahora los dones que tú siempre pusiste allí están
listos para servirte porque son la nueva creación para tu servicio. Y que el fruto del Espíritu se desarrolle plenamente en mí. Ese amor por tus cosas, el amor por tu pueblo, el amor por tus cosas, Señor. El gozo, la paz, la paciencia. Y nombré el gozo después de una pausa a propósito, porque aquí estamos hablando eminentemente de gozo. El vino es el símbolo del gozo y de la sanidad. Cada creyente no necesita una administración prolongada, muchas veces, a veces sí, no estoy descartándola, pero muchas veces el creyente que es tocado por el Espíritu Santo y al cual le muestra que le falta tal o cual cosa para desarrollar. El creyente consciente de lo que le falta puede ir en oración sencilla y sincera a la presencia de Dios a pedir el milagro de la transformación de agua en vino. Señor, me falta esto, dame esto, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Como creyentes y como iglesia a veces tendemos a complicar las cosas más allá de una medida sana. Complicamos todo y la cuestión está al cabo de una oración. Señor, transfórmame. Señor, renuévame. Cámbiame, Señor. Trae el vino nuevo sobre mi vida. Entonces, aunque los sirvientes habían sacado el agua y habían visto el vino, habían presenciado el milagro, ahora solo les queda una cuestión: creer o no creer. Y es que el Señor no dijo una sola palabra para producir este milagro, ni hizo ninguna acción. Él simplemente ejercitó su voluntad y el milagro fue hecho. Este es uno de esos milagros muy individualizados, porque en otras ocasiones usó varias cosas. Dio su palabra, le puso su mano sobre la cabeza, tocó a la persona, colocó saliva, pero aquí no hizo absolutamente nada. Se quedó en silencio, pensó y produjo el vino. Esa es una lección del infinito poder del Señor, que ni siquiera es necesaria la palabra. Pero también eso hizo que los siervos tuvieran una mayor confrontación, porque se preguntarían, bueno, ¿y qué pasó aquí entonces? En la primera tentación en el desierto, el diablo le pide a Jesús que transforme las piedras en pan. ¿Recuerdan? ¿Pero para quién? Para que él comiera, para que él mismo comiera. Y el Señor se negó. En esta primera señal, María le pide que convierta el agua en vino, pero para otros. Y aquí el Señor accedió. Otra enseñanza del milagro. El milagro no es para uso personal. Todo milagro que el Señor produzca es para dar testimonio de la gloria de Dios. Y por tanto es para ministrar a otros. Tú no sabes cuántos hay necesitados de oír que alguien fue tocado por un milagro, fue levantado, fue sanado, fue cambiado, fue transformado, para que entonces la propia fe crezca. Es una bendición para todos. Seguimos preguntándonos qué pasó con los siervos. Hubieran podido creer tan sencillamente como eso. El encargado de las bodas le dice al novio: tú has reservado el buen vino hasta ahora. El buen vino. Resulta que Jesús hace del agua un buen vino, no cualquier vino. Era un vino bien hecho. Y aquí hay una discusión donde algunos se empeñan en decir que lo que Jesús produjo fue un jugo de uvas. Voy a leer un apartado para aclarar esta discusión que existe en la iglesia cristiana siempre. Dice literalmente el párrafo: algunos se toman muchas molestias para mostrar
que lo que Jesús hizo aquí en realidad era jugo de uvas. Buen vino es buen vino, no jugo de uva. Es verdad que el vino de ese entonces, como se servía comúnmente, era diluido, 2 partes de vino y 3 partes de agua, y tenía un contenido de alcohol mucho más bajo que el vino moderno, pero seguía siendo vino. En cuanto al vino que se usa comúnmente en Oriente, una persona debe beber en exceso antes de intoxicarse con él. Por regla general, la intoxicación era un vicio raro en los tiempos del Salvador y en las épocas anteriores, dice Spurgeon. En conclusión y en resumen, esto era vino tal cual. El propio Señor Jesucristo lo produce para que en una fiesta los invitados beban vino, no jugo de uvas. Es una discusión que ha existido. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la cena del Señor? ¿Con jugo de uvas o con vino? Yo siempre he dicho, no hay problema en que sea un vino de buena calidad, porque el problema no es el vino, el problema es lo que el hombre hace con el vino. Está prohibido por la Escritura embriagarse, pero no está prohibido en ninguna parte de la Escritura beber un trago de vino. Es más, Pablo se lo aconseja a Timoteo y le dice que por causa de sus trastornos digestivos tome un poco de vino. No le dice jugo de uva. Entonces lo que la palabra dice, así es. No nos tomemos tanto trabajo por darle sentidos que no son. La próxima vez, si tú no tienes jugo de uva, toma vino. Ahora, si te sientes mal con el vino, pues toma jugo de uva. No hay que entrar en peleas de conciencia. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad, siempre y cuando se haga lo bueno para la voluntad de Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque entre más cercana sea tu comunión con el Señor, vas a poderle decir, el mejor vino se ha guardado hasta ahora. Es decir, mi vida cristiana había sido apagada, insípida, pero ahora, Señor, que estoy cada vez más cerca de ti porque te he buscado, porque tú has derramado tu gracia sobre mí, porque he batallado para estar más cercano a ti, entonces tú, Señor, ahora me regalas gozo, me regalas vida nueva. Sin Dios, lo último es lo peor. El pecado oculta lo peor para mañana. Esto también lo dice Spurgeon. El diablo es fiel a esta regla. Él saca primero el buen vino y cuando los hombres han bebido bastante, saca lo peor. En cualquier cosa ocurre lo mismo. Los hombres se intoxican de deportes extremos, de fútbol, de licor, de sexo, de fármacos, de drogas, y después, cuando ya están intoxicados, viene el malestar físico, moral y emocional. Con el Señor es al revés. Puede que haya batallas al principio, puede que la vida no sea tan fácil cuando se empieza en el cristianismo, pero siempre queda lo mejor para el final. Y este es el milagro de la regeneración o del nuevo nacimiento con respecto a las personas, hermanos, que descubramos los tesoros que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos y no nos quedemos dormidos o estancados pensando que ningún milagro ha ocurrido en nosotros. El milagro más grande en cada vida, en tu vida, en la mía, fue el día que tú naciste de nuevo. Queda por descubrir todo el gozo que hay en esa nueva criatura. Pero también con respecto a las características, y vuelvo a repetir, características y circunstancias. Queda por descubrir el milagro en tu vida de lo que es el poder del Señor obrando allí para producir nuevas cosas, para producir milagros, para producir
cosas que faltaban antes. No te canses de pedirle al Señor. Si te sientes atado porque no puedes predicarle a otro, tu lengua se traba, dile: Señor, lo hiciste con Moisés y lo hiciste con tantos otros, hazlo conmigo, abre mi boca para cantarte alabanzas y para hablar de tu gloria, Señor. No quiero vivir estancado, no quiero ser un convidado de piedra, quiero ser siempre parte de tu milagro, Señor. En los versículos 11 y 12 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Como decíamos, entonces, por lo menos los discípulos y María sí recibieron la plenitud de la bendición del milagro de la transformación. No solo se transformó el agua en vino, no solo la fiesta llegó a cobrar un nuevo sentido, porque caminaba hacia el desastre cuando se acabó el vino, terminó llena de gozo, sino que los más bendecidos de todos fueron aquellos que habían creído en él y que vieron cómo su fe se aumentaba, porque esa es la norma para la vida cristiana. El Señor toma nuestra fe pequeña y nos da señales para que la fe crezca cada día, que el testimonio de hoy sirva para que nuestra fe se aumente. Y entonces los discípulos, que son aquellos que caminaron con él como maestro, aprendieron cada día más de lo que es la vida sobrenatural. Hermanos, nosotros nos reunimos no con el propósito de cumplir un ritual de entre semana 2 veces al día, 2 veces a la semana, perdón. No es un ritual, no es algo que hacemos de 7 a 7:40. No es algo que empezamos con una oración y terminamos con una oración mientras en la mitad hay una palabra que se enseña y que parece que estuviera lloviendo. No, hermanos, estas reuniones es para que seamos transformados, para que de nosotros desaparezca lo insípido y se llene de la esencia de vida gozosa. Por eso es que para Juan todos estos milagros son señales, porque mostraban el poder, este primer milagro, el poder transformador relacionado con Jesucristo nuestro Señor. Cada vez que el Señor se acerca a una vida, siempre trae bendición. El problema es si esa vida la quieres recibir o no. Y aquí tenemos 2 grupos: María y los discípulos por un lado, el maestresala y los siervos por el otro. ¿Quiénes recibieron más bendición? Los que creyeron. Podemos decir entonces que el agua es como la relación con Dios en el antiguo pacto, y que el vino es como la relación con Dios bajo el nuevo pacto. Por eso la palabra dice: no os embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo produce un gozo mayor que cualquier borrachera. Este principio de señales es la primera de 7 presentadas en el Evangelio de Juan, porque esta señal está diseñada para traer al lector a la fe en Jesucristo. Miren, lo dice, terminamos con esto, en Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas señales obviamente se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, vida eterna y vida abundante, vida llena de gozo a través de las señales. Fíjense una cosa, ya con esa es la conclusión final, que las señales al que no cree no le sirven para nada. Ese es el problema de las iglesias, que se llenan de señales y parecen explotar de muchos asistentes durante un tiempo,
y de pronto desaparecen. ¿Por qué? Porque se saturaron de señales y como no querían creer en Dios, no les sirvió de nada. Así que, hermanos, dos cosas para tener en cuenta hoy: el testimonio de nuestra hermana Mónica y esta palabra del Señor, para que permitamos la transformación que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Amén y amén.